Presentamos Vindamax Tafamidis 61 miligramos. Vindamax es el primer tratamiento farmacológico aprobado para la amiloidosis cardíaca por Transtiretina en Argentina. Baliarda presenta su nuevo producto, Bicardil A, bisoprolol más amlodipina, máxima cardioprotección y control de la presión arterial. Bicardil A, mecanismos de acción complementarios, cardioselectivos, vasculares y endoteliales que suman protección cardiovascular. Mayor descenso de la presión arterial. Bicardil A, asociación novedosa que aporta importantes beneficios. 4 concentraciones, presentaciones por 30 comprimidos que aseguran un mes de tratamiento, una toma diaria. Baliarda, para su producto Bicardil A, bisoprolol más amlodipina. Su vademecum de cardiología y su línea cardiometabólica. Baliarda. Vida con salud. Vamos a dar inicio a la siguiente actividad, que es la presentación de trabajos científicos. Esta actividad va a contar con un jurado. Estaba presente como jurado el doctor Luciardi, que no va a poder estar presente por un problema personal, el doctor Sergio Chaín, el doctor Luis García, son ambos doctores, el doctor Luciardi también doctores en medicina, van a ser jurado de los trabajos de investigación. En el cierre de la noche se va a determinar, se va a mencionar al trabajo o presentación de caso que ha sido distinguido como el mejor trabajo o caso de la jornada. Va a iniciar la presentación el trabajo de correlación de score de Wells y PESI simplificado para diagnóstico y pronóstico de tromboembolismo pulmonar agudo y su relación con la angiotomografía multicorte. ¿Están presentes los autores? Doctora Ana P. Callao Romero. No se encuentra presente. Bien. Seguimos con el trabajo Mixoma cardíaco derecho por el doctor Merma Guamán. No se encuentra presente. Martínez Janet. La aplicación de Zoom que ha hecho local del escritorio del celular en Play Store. Sí, el siguiente. Quiroz Walter. Quiroz Walder Ábalos. Áñez María Cristina. ¿No están presentes? No, no se encuentran presentes. Vamos a esperar un ratito. ¿Será que tenían bien el horario o vieron mal?
Buenas tardes. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Soy la doctora López del Centro Modelo. Los residentes Sí. están con un problemita técnico, ya lo están resolviendo, están todos Bueno, allí. los esperamos un ratito. Muchísimas gracias. A ustedes. Hola. ¿Ah, Ana? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿ya están en condiciones? Disculpe, sí, somos de la residencia del Centro Modelo de Cardiología. Estábamos con problemas acá en el internet en la residencia y Sí. no nos podíamos conectar. Perfecto, perfecto, ya están en condiciones, tranquilos, no va a pasar nada. Bueno, Gracias. ¿Cómo podemos subir el trabajo? Doctora, ¿están desde la computadora? Sí, estamos desde la Bien. computadora. Bien, bien, perfecto. Entonces, desde el botón verde, bien, Ujú. compartir pantalla, Bien. y ahí le va a preguntar y abren la presentación. Ajá, ¿cierto? A ver. sí, también. Pero no me da la opción. Es un botón Compartir. verde. Sí, yo lo tenía. Ahí. ¿Qué? ¿Quieres compartir del principio? No, se está viendo la pantalla del Zoom. Ahí la pueden ver. No. A ver, vamos de vuelta al botón verde. Ahora, ¿dónde está el Zoom? ¿Acá? Acá, compartir pantalla. Ahí. Y eligen el PPT que ustedes tienen. No sé si. Bueno, pone compartir pantalla, minimízalo al Zoom. A ver. A ver, espera. Ahí. No, es que te tiene que salir desde ahí y te tiene que mandar, Sí. ¿entendés? Ahí lo pueden ver. No. No. No es así. A ver. Andate al Zoom. Aquí está el Zoom. Al Zoom, para. Ahora sí. Ahí. No, te tienen que ver ahí. Fíjate, si... Ahí lo pueden ver. Sí, ahí se ve. Ahí. Ahora tienes que darle la presentación. Sí, ¿se puede ver la presentación? No se puede ver la presentación. Si le puedes dar con la copita abajo. Exacto. Tiene que ser desde acá. Ahí está. Hay que hacerlo en uno. Ahí. Hacia abajo en el Ahí está. PowerPoint hay una copita. Yo la veo ahora. Ahí donde estaban presionando. Ahí la pueden ver. No la vemos a la presentación, Yo la veo, en formato yo la veo presentación, pero yo te diría, si querés avanzar, mostrarla así como la estás mostrando y anda pasando las diapositivas. Ahí se puede ver. Bien. Pongan pantalla total. Ahí la pueden ver, perdón. Sí se ve, pero no en No, no. modo presentación.
Bien. ¿Puedo avanzar desde ahí, no? No sé si ya no sé. A ver, Tendría que verse. no sé cómo. A la parte de la copita tenés un pequeño zoom, hacerle un zoom a ese y directamente mostrarlo desde ahí, anda pasando. Pasa que esta tiene que estar ahí. No, mío. No sé. Todavía no puede ser. No entiendo. Ahí pueden verlo como modo presentación. No importa. Ahí donde tenés la copita a la par, hace un pequeño zoom, move el... Ah, que muevas acá, que lo agrandes ahí. Ahí, agrandalo ahí y anda mostrando desde ahí. Así está bien. Perfecto. Bueno, este trabajo es respecto a la correlación del score de Wells y PESI simplificado para el diagnóstico y pronóstico del tromboembolismo pulmonar agudo y su relación con la angiotomografía multicorte. Bueno, como introducción sabemos que el tromboembolismo pulmonar representa una urgencia cardiovascular con una mortalidad que oscila entre el 15 y el 60% según la presentación clínica del mismo y que el empleo de los SCORE nos sirve para el diagnóstico y riesgo y resultan impredecibles a la hora de definir la patología y realizar un tratamiento de los mismos. Bueno, el objetivo de este trabajo era evaluar el score de Wells al ingreso del paciente y su relación con la angiotomografía multicorte de tórax. Evaluar la relación entre severidad determinada por el score de PESI simplificado y la carga trombótica evidenciada por la angiotomografía. Y determinar el tipo de tratamiento anticoagulante indicado al momento del alta. Los métodos que se utilizaron en este trabajo fue retrospectivo, observacional, con un corte transversal de 61 pacientes admitidos en la unidad coronaria, desde febrero del 2018 hasta agosto del 2021, con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo. Y se realizó la evaluación de los antecedentes y cuantificación de riesgos al ingreso, revisión de la tomografía durante la internación. De los 61 pacientes de sexo femenino en una edad promedio de más o menos 60 años y que el 16% de los mismos presentó un Wells menor a 2 y el 83% entre 2 a 4. De los mismos pacientes, bueno, presentaron con un Wells menor a 2, 50% tuvieron TEP unilateral y el 50% TEP bilateral. Perdón. Bueno, y los que tenían Wells de 2 a 4, el 41% presentó TEPs unilateral y 58% TEP bilateral, de los cuales por angiotomografía, la relación entre el PESI simplificado y la carga trombótica por angiotomografía, los pacientes que tenían un PESI de 0 tuvieron TEP unilateral el 50% y TEP bilateral el 50%. Y los pacientes que tenían un PESI mayor a 1 tenían un tromboembolismo pulmonar del 4% que eran unilateral y el 95% eran bilateral. Y bueno, los anticoagulantes que elegimos como tratamiento estaban entre ellos el rivaroxaban, el apixaban, el dabigatran, y bueno, y la mejor elección de los pacientes eran los nuevos anticoagulantes con un 70.5% y el 2.5% pacientes que se iban anticoagulados con antivitamina K. En conclusión, bueno, es que el score de Wells presentó una alta sensibilidad para la evaluación de riesgo para tromboembolismo pulmonar y el score de PESI simplificado se asoció a mayor carga trombótica, evidenciada por angiotomografía,
y así el score de PESI de 1 no descartaban que los pacientes tengan un tromboembolismo pulmonar. Y bueno, como les había mencionado, el tratamiento al momento del alta, la elección eran de los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, van a presentar todos los trabajos. ¿Se escucha, Gaby? ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien, Luis. ¿Van ¿Cómo a preferís presentar todos los presentar? trabajos o prefieren que comentemos algo cortito de cada uno? Por Ir ahí, si quiere comentando hablar para darle Sergio. valor. Se pueden ir comentando para darle valor al trabajo. Bueno, yo quería decir, más allá de los nervios de la presentación y del problema de conexión que tuvieron, ya había leído los trabajos y este está muy bien hecho, es un lindo trabajo. Han aprovechado un buen momento, han planteado una hipótesis en un momento donde había una enfermedad, estamos cursando una pandemia que aumentaba la trombosis, tanto a nivel pulmonar como en otros territorios. Se han visto cosas que normalmente uno no ve todos los días. Y está muy bien hecho, está bien hecha la idea de correlacionar scores que después a la larga terminan simplificando el diagnóstico y hacen de que sea más certero y uno no pierda tiempo con los pacientes. Este trabajo es muy buen trabajo. Muchas gracias, doctor. Bien. Vamos a avanzar con el próximo trabajo. Trabajo mixoma cardíaco derecho. Diapo mixoma. Diapo mixoma dice. Diapo mixoma dice. No, ese no está. Sí, es. Adelante, para la presentación. No se puede. Hola, buenas tardes. ¿Se puede ver, por favor? ¿Me pueden decir algo? Se ve como recién, como el trabajo anterior, no se ve la pantalla completa, pero se ve todo. O sea, si quieren avanzar así para no perder tiempo. Ahí, entonces vas avanzando con esto para abajo. Ahí está. Bueno, buenas tardes con todos. Mi trabajo se trata sobre mixoma cardíaco derecho. Bueno, para hablar de los mixomas cardíacos derechos, son tumores muy raros y se dividen en primarios y secundarios. El mixoma primario es una entidad muy, pero muy rara, cuya incidencia es menor del 0.2% aproximadamente, de los cuales el 75% son benignos. Y de estos, más del 50% de los casos son mixomas. Es más frecuente en el sexo femenino y se presenta en la tercera a sexta década de vida. Su presentación en adultos mayores con escasos síntomas y elevado riesgo quirúrgico es cada vez más frecuente. Es por eso la importancia de su sospecha y diagnóstico precoz. Y obviamente tratamiento. La exéresis del mismo es prácticamente curativa. En cuanto a nuestro caso clínico, es un paciente de 63 años de edad que tiene factores de riesgo de hipertenso, extabaquista, dislipémico, sedentario con estrés y con antecedentes cardiovasculares de cardiopatía isquémica, y también había sido internado en una ocasión con insuficiencia cardíaca. No refiere a antecedentes patológicos, y él consulta por un cuadro clínico de 2 meses de evolución, caracterizado por presentar edemas generalizados por el cual se realiza un ecocardiograma donde se evidencia el mixoma en aurícula derecha con obstrucción mecánica. Así que a la exploración física, como dato positivo, tenía unos tonos cardíacos rítmicos regulares, presentaba soplo sistólico acentuado en foco tricuspidio, que no impresionaba modificarse con los cambios de postura. En el electrocardiograma no llama mucho la atención, estaba en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Se le realizó un ecocardiograma transtorácico donde se puede evidenciar
una masa de 41 por 57 milímetros, pediculada móvil, unida al septum interauricular, generando obstrucción, y tenía una FEI preservada, como ya lo habíamos mencionado. Por el cual también, bueno, se planteó la cirugía y se le hizo una cinecoronariografía, donde presentaba una DEA ectásica en tercio proximal, con lesión severa en tercio medio, en bifurcación con ramo diagonal y flujo distal conservado. Las demás arterias estaban sin lesiones significativas. Bueno, también se le solicitó obviamente un ecotrans esofágico, que obviamente la aurícula derecha estaba unida, en pared lateral de unión cabo-atrial inferior se presentaba una masa de gran tamaño móvil, pediculada, el área de 28 centímetros cuadrados, que ocupaba el 82%, y un gradiente medio de 10 milímetros, y el septo interauricular aneurismático. Y aquí, como podemos evidenciar, vemos el ecocardiograma, donde se puede apreciar el mixoma cardíaco derecho. Y aquí les voy a presentar un video. ¿Dónde está por ahí? Por ahí. Sí, ese. Quiero que lo reproduzcas. Espera. Ahí está. Aquí podemos apreciar que el mixoma cardíaco derecho estaba móvil, pediculado, y ocupaba el 80% del área. Aquí de igual modo, una vista apical del ecocardiograma. Y bueno, en cuanto al acto quirúrgico, se realizó una triotomía derecha, se identificó gran tumor pediculado con base en la pared atrial y se realizó la exéresis del mismo. Además, se realizó un puente mamario a la DEA, recordemos que tenía lesiones obstructivas. En el ecocardiograma post-cirugía se evidencia un derrame pleural pericárdico moderado. Y aquí tenemos algunas fotos del procedimiento quirúrgico. Y aquí les voy a mostrar un video del mismo. Ahí ya habían sacado el mixoma y quedaban pequeños restos del mismo y estaban sacando de toda la base. Felizmente tuvo buen resultado. Y en cuanto al ecocardiograma Doppler post cirugía, se evidenciaba un derrame pericárdico leve a moderado sin colapso de la aurícula derecha, y la aurícula izquierda estaba con volumen conservado y presentaba FEI preservada. Aquí podemos evidenciar una foto, y aquí les voy a mostrar el video donde ya no existe el mixoma. Bueno, en conclusión, esto, hasta antes de los 70 años, los mixomas eran difíciles, hasta hace poco los mixomas eran de difícil diagnóstico. Es por eso que después de los años 70, y con la incorporación obviamente de la cirugía, se hace la exéresis y es prácticamente curativo. Bueno, y aquí se ha realizado el ecocardiograma el ecocardiograma de control, el cual no se puede evidenciar el mismo, y el paciente ha tenido buen resultado y le pudimos dar de alta, ¿no? Eso básicamente, muchas gracias. Muy bien. Bueno, el caso clínico muy interesante. Por un lado, es un mixoma derecho, y por otro lado, se diagnosticó relativamente tarde, o sea, 65 años, o más de 60 años, 63 años,
y asociado también a enfermedad cardiovascular, con lo cual había dos patologías que al paciente de alguna manera le estaban ocasionando una insuficiencia cardíaca con un edema importante. Y bueno, el diagnóstico y la terapéutica, la verdad que en este caso lo beneficiaron altamente al paciente. Bueno, tiene particularidades interesantes, una que es varón, otra que se diagnostica ya en una edad avanzada, con una enfermedad coronaria también concomitante, y bueno, y se pudo solucionar toda la situación de este paciente. Interesante, la verdad que felicitaciones por el caso. Sí, interesante. Sigamos. Vamos a avanzar con el trabajo de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con patología vascular arterial y periférica en miembros inferiores. ¿Listo? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Te escuchamos, doctor. Buenas tardes. ¿Se ve ahí la presentación? Perfecto. Bueno, mi trabajo es un trabajo sencillo, pero creo yo con datos bastante relevantes. Se trata de la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con patología vascular arterial periférica de los miembros inferiores. Sabemos que la prevalencia de la isquemia crónica que amenaza las extremidades inferiores es de 0,4%, con una incidencia anual estimada en 500 a 1000 casos nuevos por millón, y que esto es más alto en diabéticos. A pesar de que existen pruebas basadas en recomendaciones de guías, los pacientes con enfermedad vascular periférica de los miembros inferiores permanecen subtratados. La incidencia anual de amputación mayor está entre 120 y 500 por millón. Los objetivos de este trabajo son analizar el tratamiento farmacológico al ingreso a nuestro servicio en los pacientes con enfermedad vascular periférica que ingresan al servicio, evaluar la distribución de los factores de riesgo de estos pacientes, analizar la terapéutica en relación al tratamiento médico previo y analizar el porcentaje de pacientes que tenía compromiso de otros lechos vasculares. Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal en pacientes ingresados con enfermedad vascular periférica, utilizando como herramienta el análisis de historias clínicas del servicio, en total 369 pacientes, desde junio del 2018 a septiembre del 2021. En cuanto a los resultados, vemos que la mayoría de los mismos varones, sexo masculino en un 65%. En cuanto a la distribución de los factores de riesgo en este gráfico, teniendo en cuenta que los pacientes presentaban más de un factor de riesgo, el 72% eran hipertensos, el 69% presentaba diabetes, como los factores más relevantes. En cuanto al porcentaje de pacientes con tratamiento, vemos que el 21% de los pacientes venían sin tratamiento. De aquellos que tenían tratamiento, el 67% era tratamiento incompleto, pacientes subtratados, y el 33% tenían tratamiento completo. En cuanto a la terapéutica de los pacientes que tenían tratamiento médico completo, podemos ver que solo el 5% llegaba a la amputación, y de aquellos pacientes que estaban sin tratamiento, el 19% iban a amputación. En la totalidad de los pacientes, los 369 pacientes, los que venían con tratamiento, que recordemos eran 67%, el 91% de esos pacientes tenían como base de tratamiento el cilostazol, el 42% estatinas,
y el 71% antiagregación plaquetaria. En cuanto al compromiso de otros lechos vasculares, vemos que el 13% de los pacientes tenía compromiso de otros lechos vasculares. Como conclusión de este trabajo, podemos observar un elevado porcentaje de pacientes con enfermedad vascular periférica de los miembros inferiores que no recibían ningún tratamiento farmacológico, y un porcentaje considerable fueron amputación, comparado con aquellos que tenían tratamiento médico completo. De los que recibían fármacos, el 67% se encontraba subtratado, siendo el cilostazol la droga más utilizada, el 91%, y un muy bajo uso de las estatinas, 42%, teniendo en cuenta que estos son los fármacos que reducen la mortalidad y la amputación de estos pacientes. Recordamos que el cilostazol se lo utiliza, es recomendación sí, para el tratamiento sintomático. Se observa un alto porcentaje de pacientes diabéticos subtratados y el 13% tenía compromiso en otros lechos vasculares, obviamente esperando un número más alto, porque recordemos que la enfermedad vascular periférica usualmente va acompañada de de lesión en otros órganos, pero bueno, el 13% en nuestra población se identificó con lesiones en otros lechos. Y eso es básicamente. Muchas gracias. Bueno, un trabajo interesante, sencillo, como decía doctora, pero lo que ha hecho es observar algo, plasmarlo, algo que vemos todos los días, es cierto, los pacientes abandonan el tratamiento, en general por pereza, pero sobre todo por un tema de costos. Es difícil hoy llevar a los pacientes con un tratamiento completo según indican las guías. Me llama la atención, y te llamó la atención, el bajo uso de las estatinas, que es fundamental la estatina, incluso más importante que los antiagregantes en la enfermedad arterial periférica. Sobre todo en los pacientes diabéticos, donde se ha demostrado beneficio de las estatinas. Eso es interesante y está muy bien que lo hayas remarcado. Y luego el cilostazol, que es importante que los pacientes reciban. Te faltó por ahí quizás poner dentro de la terapéutica del paciente vascular periférico es las caminatas. Digamos, las caminatas son hoy muy importantes para aumentar la aparición de lo que ya tenemos todos, que es la circulación colateral. Pero lindo trabajo, interesante. ¿Listo? Muy bien. Estás muteada, Gaby. Vamos a escuchar ahora el trabajo de pretratamiento con doble antiagregación plaquetaria en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Cuál es? Ahora esto. Aquí está. Ay, no aparece ahí. Acá. Acá. Ese. No. Dame, yo lo hago. Ahora lo pongo, perdón. Acá. Ahí se puede ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ve la pantalla, pero no se abrió el trabajo. Falta que se abra el PowerPoint. ¿Ahí se ve o no? ¿O no se puede visualizar? O sea, le tenés que dar doble clic al PowerPoint. Doble clic al trabajo. Vemos tu pantalla. Claro, pero tenés que abrir el PowerPoint. Exacto. Ahí doble clic. ¿Y ahí se ve? No. Dale clic derecho. Fíjate, capaz que es el de abajo.
A la hora de compartir, fíjate si podés compartir directamente el trabajo y no el explorador, que era lo que estábamos viendo. Entonces pones compartir, seleccionas el archivo, o sea, el PowerPoint abierto, y ahí lo vamos a poder ver. Esa es otra cosa. Abrilo tu trabajo. ¿Dónde está? Abrilo ahí y después lo comparto. No puede ser. A ver si tenés que bajarlo al escritorio. ¿Ahí se puede ver o no? Sí, ahí sí se puede ver. Ya apareció. Ahí se puede ver. Sí, ahí apareció. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Peñaranda. Soy residente de tercer año del Centro Modelo de Cardiología. Mi trabajo se titula Pretratamiento con doble terapia antiagregante en pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST. Ay, no quiero bajar. Ahí está. Bueno, como sabemos, el principal componente del síndrome coronario agudo es la trombosis. Por ello, actualmente las piedras angulares del tratamiento son las terapias antiagregantes, anticoagulantes, trombolíticas y de revascularización percutánea. Sabiendo el beneficio de usar estos fármacos, de reducir el riesgo de complicaciones trombóticas en virtud de su mecanismo de acción, aumentan el riesgo de sangrado hoy en día en las guías europeas de síndrome coronario agudo sin elevación del ST 2020, el pretratamiento de rutina es indicación 3A. Como objetivos principales tenemos los siguientes: evaluar la incidencia de sangrado en pacientes que ingresan con síndrome coronario sin elevación del ST, que van a intervención percutánea y pretratamiento con doble terapia antiagregante, analizar la importancia y modo de estratificar el riesgo hemorrágico en estos pacientes, evaluar el porcentaje de pacientes que van para tratamiento de revascularización quirúrgica de emergencia o diferida, según lesiones post-cinecoronariografía. Se realizó un estudio observacional descriptivo, transversal y retrospectivo en 210 pacientes. Ingresaron por síndrome coronario agudo sin elevación del ST en unidad coronaria durante los meses de marzo de 2018 a marzo de 2020. Se evaluaron el riesgo isquémico mediante el score Grace y eventos hemorrágicos mediante el score BARC. Como resultados, tenemos que el sexo masculino tuvo una representación del 68%. La edad promedio en hombres es de 70 más menos 5 y en mujeres de 72 más menos 5. La puntuación con respecto a esto se utilizó el score Grace, recordando el riesgo alto corresponde a más de 140 puntos con una mortalidad, como sabemos, mayor del 3%, el riesgo intermedio entre 109 y 140 puntos con una mortalidad entre 1 y 3%, y el riesgo menor igual a 108, con mortalidad menor al 1%. Bueno, podemos visualizar que se encuentra con predominio el riesgo intermedio con el 41%. Del total de pacientes se evidenciaron la troponina T cuantitativa de alta sensibilidad positiva en el 79% y una media de 439 nanogramos de cilitro. Se consideró riesgo alto a todos los pacientes con troponinas elevadas. Bueno, antes de la administración del pretratamiento con antiagregantes se realizó la preevaluación de riesgo de sangrado mediante el score ARC. Como se puede observar en esta imagen, salió solo el 15% con riesgo alto de sangrado. De este total de pacientes, el 59% tenían un criterio mayor y el 41% tenían dos criterios menores. En todos los pacientes se realizó pretratamiento con clopidogrel y ácido acetil salicídico. El tiempo promedio de revascularización coronaria percutánea se dio en las primeras 24 horas y en la mayoría de los pacientes en un 84%. Se correlacionó la puntuación Grace con el número de lesiones. Se evidenció en este cuadro como riesgo alto, como ya habíamos visto, el riesgo alto con el 22%. De este porcentaje, el 74% presentaron lesión entre 2 a 3 vasos. Y el 26% con lesión de un vaso.
Con respecto al grupo de riesgo intermedio, con el 41% que era más predominante, tenía 62% lesión de 2 a 3 vasos y 38% lesión de un vaso. Y para finalizar este grupo de riesgo bajo, 37%, en total el 40% de este grupo tenía lesión de 2 a 3 vasos y 60% lesión de un vaso. Bueno, no hubo necesidad de cirugía de emergencia posterior a la cinecoronariografía y solo el 2% requirieron revascularización mediante cirugía de revascularización miocárdica programada con suspensión previa de doble antiagregación sin complicaciones. Se evaluó complicaciones de hemorragia mediante los criterios BARC. Se evidencia solo también el 2% con sangrado tipo 1, que es sangrado no significativo. Y como conclusión del trabajo, en nuestra serie del pretratamiento con doble antiagregación resultó seguro y con una baja incidencia de eventos hemorrágicos durante la internación. La evaluación del paciente mediante escalas del riesgo al ingreso resulta eficaz a la hora de definir el tipo de estrategia de estos pacientes. Si bien el 15% de la serie presentaban alto riesgo de sangrado por ARC, el score ARC, solo el 2% presentó sangrado no significativo según la escala BARC, sangrado tipo 1. Ningún paciente en esta serie requirió cirugía de emergencia y el pretratamiento percutáneo fue el más empleado a la hora de definir la estrategia de revascularización. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Sergio. Sí, bueno, un trabajo interesante, el planteo de la doble antiagregación y la utilización de los scores, tanto para el riesgo como para el riesgo coronario, como para el riesgo de sangrado, que ayuda en este caso a determinar ambas cosas. Lo que se ve que la dosis que aplicaron, bueno, fue bien tolerada porque el sangrado del 2% de los pacientes y que además fue no significativa, digamos así, habla de un tratamiento seguro. Por otro lado, también eran pacientes, se ve que tenían enfermedad coronaria significativa, porque la cinecoronariografía, el 74% de los pacientes presentó lesión de 2 a 3 vasos. O sea que se trató de una población de alto riesgo coronario, con una buena respuesta al tratamiento antiagregante y con bajo índice de complicaciones. Bueno, un trabajo lindo. Quizá un grupo control al cual no se le haya hecho doble antiagregación también hubiera servido para darle un punto de comparación a los resultados. Sí, te tomo la posta, Sergio. Hoy está discutido la doble antiagregación como pretratamiento antes de entrar a la sala de hemodinamia en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Hay trabajos recientes que hablan que no hay diferencias en cuanto a eventos posteriores entre el pretratamiento y el tratamiento en la sala de hemodinamia. Obviamente esos trabajos son con antiagregantes de acción más rápida, como el prasugrel o el ticagrelor. Sabemos que el clopia actúa entre las 2 y las 6 horas de la carga y por ahí eso puede ser fatal para el paciente. De todos modos, yo prefiero que el paciente venga pretratado. Creo que todos los hemodinamistas preferimos que venga pretratado. Y una cosa a decirles, que es muy obvia, pero siempre hay que recordarla, nunca se debe retrasar a un paciente, menos con un infarto, esperando el pretratamiento. Retrasar a la entrada a la sala de hemodinamia. Pero sí es interesante, el trabajo es lindo y es algo muy actual. Es muy actual y los scores que usaste son los que se usan. Bien, vamos a escuchar ahora al trabajo de coartación aórtica nativa en adulto, reporte de un caso.
Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. ¿Pueden ver? Sí, ¿no? Ahí está perfecto, se ve. Bueno, me presento, buenas tardes, soy María del Rosario, residente de primer año del Centro Modelo de Cardiología, y vengo aquí a presentarles coartación aórtica nativa en el adulto como un reporte de caso. Como sabemos, la coartación aórtica es una cardiopatía congénita frecuente que consiste en la estrechez localizada de la luz aórtica por un engrosamiento en su capa media. La locación más frecuente es a nivel de la inserción del conducto arterioso yuxtaductal, pero también puede darse proximal a este preductal o distal como postductal. En nuestro caso clínico tuvimos una paciente de 23 años de edad con factores de riesgo, hipertensión arterial no controlada hace 3 años y sin antecedentes cardiovasculares, sedentaria, con un cuadro clínico de 3 años de evolución caracterizado por una hipertensión arterial refractaria al tratamiento, con un evibolol 2.5 miligramos cada 12 horas, que hace 2 meses intercurre con disnea funcional clase 2 y también refiere angor retroesternal de esfuerzo de 3 días de intensidad sin irradiación que cede al reposo. Al examen físico, una TEA de ingreso de 150-100, se ocultaba soplo sistólico aórtico, 4-6 de intensidad irradiado a cuello, pulsos asimétricos más palpables en miembro superior derecho que en izquierdo y pulsos poco palpables en miembros inferiores. Al electrocardiograma, sin ninguna particularidad, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Se le realiza ecodoppler arterias renales sin relevancia patológica, un ecocardiograma Doppler color que reporta un ventrículo izquierdo con función conservada, una insuficiencia aórtica leve, una aurícula izquierda con volumen conservado y un arco aórtico con diámetros conservados, y una aorta descendente tortuosa con presencia de estenosis mayor al 70%. Se les realiza un ecocardiograma transesofágico que reporta una válvula aórtica bicúspide con insuficiencia leve a moderada y un discreto aneurisma del septum interauricular con pequeño cortocircuito tuneliforme sin repercusión hemodinámica. A la tomografía se evalúa una estenosis de la aorta a nivel del istmo compatible con coartación aórtica postductal, como vemos en la imagen. Se le realiza una angiografía y una angioplastía. En la angiografía se evidencia la coartación aórtica y en la angioplastía se efectúa una corrección de coartación postductal con implante de stent platino recubierto mediante balón doble con doble acceso radial izquierdo y femoral derecho. Aquí tenemos una imagen también de la angioplastía que se le realizó con el balón. Como conclusión, la coartación de aorta representa el 5 al 8% de todos los defectos congénitos del corazón. La prevalencia como forma aislada es de aproximadamente 3 por 10.000 nacidos vivos. Su incidencia es mayor en varones y en proporción 2:1 respecto a las mujeres, y el tratamiento en adultos está actualmente orientado a la angioplastía, por ser menos invasiva, con balón y stent en las formas extensas, disminuyendo así el riesgo de aneurisma, estabilizando la pared y reduciendo el riesgo de disección. Muchas gracias. Bueno, doctora, un caso lindo, interesante. No es común la coartación de aorta. Tiene 23 años. Eso nos habla de que ni los pediatras que la vieron, y probablemente más adelante le tocaron los pulsos. Es importante recalcar eso porque muchas veces los pediatras no se centran en las patologías respiratorias, que es común en los niños, no se tocan los pulsos. En los clubes de deporte también se está haciendo el examen cardiovascular. Hace un rato habló el doctor Brugada también sobre la inscripción de los federados. Y es importante tocar los pulsos. Y en un paciente con coartación, y vas a ver esta diferencia una vez por lo menos que se mira la presión arterial en brazo y pierna en los niños. Quizás hubiera llegado antes al diagnóstico. No hay que olvidarse de que la coartación de aorta no solo da hipertensión, sino que da una serie de alteraciones tanto en el aparato cardiovascular, es decir, engrosamiento cardíaco, que por suerte no lo tiene, la aparición de aneurismas cerebrales, etcétera, que
que se solucionan liberando esa obstrucción. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la presentación del trabajo Origen anómalo de arteria circunfleja. ¿Está presente el autor? Doctora Feldman, va a hablar la doctora Áñez, puede ser antes porque el doctor Quiroz está con un problema de salud, estamos resolviendo para que otro residente lo presente, por favor. Está perfecto. Gracias. Presentemos entonces, gracias a usted, de utilidad clínica de SCORS. Ya lo tenemos. Perdón, ya lo tenemos listo. Bien. La primera y no hay listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas esperamos tardes. la presentación. Sí. Yo soy la doctora Martínez. Doctor Quiroz se encuentra ahora con un problema de salud, así que yo voy a presentar su trabajo, ¿de acuerdo? Este trabajo es un caso clínico sobre el origen anómalo de una arteria circunfleja. Un paciente de sexo masculino, 75 años, con factores de riesgo, hipertensión, dislipidémico, extabaquista, sedentario, con estrés, con antecedentes cardiovasculares, de infarto hace 5 años, con angioplastia, con valor liberador de droga en coronaria derecha, y antecedentes patológicos, no refiere a antecedentes patológicos del paciente. En la enfermedad actual, es un cuadro clínico de 8 horas de evolución por dolor retroesternal opresivo, con irradiación a mandíbula, 8 en 10 de intensidad, que inicia en reposo, con 10 minutos de duración, de alivio espontáneo, acompañado de sudoración profusa, y refiere además disnea de esfuerzo al momento de la consulta clase funcional 3. Al examen físico, el paciente tolera parcialmente el decúbito, con rales crepitantes basales en ambos campos pulmonares y una tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio. Voy a agrandar un poquito la imagen para que puedan ver el electrocardiograma de ingreso del paciente. Podemos ver ahí claramente ondas Q patológicas y T negativas en cara inferior, con un infradesnivel notable en todas las precordiales. Se diagnostica síndrome coronario agudo sin elevación del ST, Philip-Kimball 2, y se inicia estabilización con 5 drogas. Se solicitan laboratorios de rutina y troponina T cuantitativa ultrasensible, que da como resultado 150 nanogramos por decilitro, siendo el valor de corte 50 para nuestro laboratorio. Diagnóstico final de este paciente, IAM, sin elevación del ST, Kimball 2. Pasado 20 minutos de estabilización con 5 drogas y diuresis forzada con furosemida, se realiza un electrocardiograma de control, que lo pueden ver acá. Esto es post-estabilización del paciente, donde se puede ver la nivelación del segmento ST. Se le realiza un ecocardiograma a este paciente, dando como resultado, como informe, un diámetro diastólico en 4,51, un sistólico en 3,15, una fracción de eyección preservada, 57%, con un septum en 13, una pared posterior en 11 y una aurícula izquierda en 16. Una asinesia posterolateral y válvulas suficientes. Se le realiza la cinecoronariografía, informando una coronaria derecha dominante, con lesión severa y calcificada del 90% en tercio medio, una CX con nacimiento anómalo en seno coronario derecho, presentando lesión del 70% proximal y una descendente anterior con lesión severa del 80% en tercio medio. Aquí en las imágenes podemos ver el nacimiento anómalo de la arteria junto con la lesión también que es visible. ¿Se pueden ver las imágenes ahí? Sí, ¿Hola? sí, perfecto. Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Sí, vemos la de la derecha, todo también. Bueno, el origen anómalo de las arterias coronarias es una patología infrecuente y su incidencia varía entre 0,3 al 5,6% según el método diagnóstico y la población estudiada.
Las manifestaciones clínicas son variables desde individuos asintomáticos hasta pacientes con angina o infarto de miocardio, como en nuestro caso, insuficiencia cardíaca, arritmias y o muerte súbita. Con frecuencia se diagnostican de forma incidental en estudios angiográficos de cribaje de enfermedad coronaria en pacientes con miocardiopatía, o que van a ser sometidos a cirugía vascular. El origen anómalo de la circunfleja del seno de Valsalva derecho es generalmente una anomalía coronaria asintomática y benigna. Como conclusión, la incidencia de las anomalías con origen en seno contralateral y coronarias únicas en estudios coronariográficos varía entre el 0,28 y el 1,74%. Se relacionan principalmente con isquemia miocárdica y en particular con la muerte súbita. En la clasificación de Rigatelli trata de unificar criterios diagnósticos y se considera el origen anómalo de la circunfleja en seno de Valsalva derecho de bajo riesgo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, la anomalía, el nacimiento anómalo de la circunfleja es la más común de la que vemos en la sala de hemodinámica. Es cierto, la incidencia es baja y suele ser benigna, no así por ahí el nacimiento anómalo de la derecha, la descendente anterior. Hubiera sido interesante aportar una angio-TC, como para ver por dónde discurría bien esa CX, que le hubiera dado un toque más al trabajo, una imagen más, para que quede Bien. más detallado. Pero sí, es una patología relativamente benigna y la enfermedad aterosclerótica que tiene, la tiene como cualquier otra arteria y no por nacer en el otro seno. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a escuchar el último trabajo. Ahora sí, utilidad clínica de los CORS, CHAS y CHAS-2 para predecir stroke. Okay. Tienen que iniciarme el video porque no lo puedo compartir. Hola. Hola, hola, sí, se escucha. Ahora sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy María Cristina Áñez, residente del tercer año del Centro Modelo de Cardiología. Hoy voy a hablar de un trabajo clínico que hicimos en el centro, utilidad clínica de SCORE-CHATS y CHAT-VAS2 para predecir stroke en pacientes con fibrilación auricular previamente anticoagulada. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente asociada a mayor morbimortalidad y complicaciones tromboembólicas, en particular accidentes cerebrovasculares. 1 de cada 5 accidentes cerebrovasculares es atribuido a la fibrilación auricular. Además, es un factor de mal pronóstico, pues el riesgo de muerte por el accidente cerebrovascular asociado a la fibrilación auricular es el doble en comparación con el que no está asociado a esta arritmia. Los objetivos de este trabajo eran evaluar la utilidad clínico-predictiva de los SCORE-CHATS y CHAT-VAS2 en pacientes con fibrilación auricular que ingresan con el antecedente de ACV en la unidad coronaria, analizar la prevalencia de stroke en pacientes con fibrilación auricular y determinar el porcentaje de pacientes con antecedentes de stroke que venían previamente anticoagulados. Material y método: se realizó un estudio observacional descriptivo transversal en pacientes ingresados con fibrilación auricular en la unidad coronaria y se utilizó como herramienta las historias clínicas de servicio, donde se incluyeron 1.138 pacientes con fibrilación auricular entre una edad de 45 y 90 años, donde 489 eran mujeres y 549 eran varones, desde abril de 2014 hasta septiembre de 2021. Con respecto a los resultados, se analizaron 1.038 pacientes con fibrilación auricular y se identificaron donde 113 pacientes tenían el antecedente de stroke, lo que equivalía a un 10,9%, 54 de estos pacientes eran mujeres y 59 eran varones.
el antecedente de ACV era más frecuente en el intervalo de edad de 70 a 80 años, en un 36%, y estos pacientes presentaron un chat de ingreso de 4 en un 42% y un chat base de 5 en un 38%. Luego de retirar los 2 puntos del ACV, un 4,4% presentó un chat de 0 y un 8,8% presentó stroke a pesar de tener un chat base de 1. En un 15% de los pacientes con antecedente de stroke venía previamente anticoagulado. De estos pacientes, un 4,4% venían anticoagulados con rivaroxaban, 1,7% con apixaban, 0,8% con dabigatran y un 11% con acenofumarol. Aquí podemos ver un 10% de antecedente entre todos los pacientes de stroke, donde 48% eran mujeres, 52% eran varones. El intervalo de edad más frecuente era entre 70 y 80 años, en un 36%. Y aquí vemos el antecedente de stroke, perdón, los pacientes con ACV sin antecedente, con antecedente de ACV, en un 39% tenían un chat de 3 y uno de 2. Con respecto a la anticoagulación, el 4,9% venía anticoagulado con rivaroxaban, un 0,98% con apixaban y dabigatran un 0,98% también, y acenofumarol en un 11%. Como conclusiones, los pacientes clasificados como chat-BAS 0 no siempre tienen riesgo 0 de realizar un accidente cerebrovascular. El score chat-BAS 2 es más sensible para predecir stroke, y en la experiencia en la unidad coronaria del centro modelo, un 15,9% de los pacientes presentó stroke a pesar de estar previamente anticoagulado. Muchas gracias. Bueno, doctora, excelente trabajo, realmente excelente. Si bien son muchos datos y por ahí no tenían tiempo para ponerlos un poco más sencillos, porque uno en el medio escribe cosas, pero excelente trabajo, me gustó, me parece muy actual. La FA sigue siendo una patología muy actual, que todavía hay muchas cosas por aprender. Está muy bien presentado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la Gaby, presentación. antes de terminar, Sí. yo quisiera felicitar al Centro Modelo y a los directores de la residencia, porque han alentado a los residentes a que hagan los trabajos, a que presenten. Eso es muy importante, quizás algunos de ustedes lo ha hecho porque, bueno, es parte de la residencia, lo tienen que hacer, terminan y listo, me olvido. Pero yo los aliento a que no, a que cuando terminen sigan publicando. Es muy importante, el conocimiento se comparte siempre. Y una vez que le entra el bichito de la publicación, de la presentación, de la participación, a ustedes lo va a hacer crecer como médicos. Recuerden que estamos en una profesión que siempre hay que estar estudiando. Siempre, hasta que uno se jubile va a tener que estar estudiando. Felicito a ustedes que han presentado los trabajos, pero sobre todo al Centro Modelo y a los directores de la residencia por la participación en este evento. Yo quería tener la misma actitud realmente, ya lo dejo hablar, doctor, porque son el único centro que presentó trabajo en esta jornada, permitiendo conocer la información de lo que localmente está ocurriendo en relación al manejo de algunas patologías en cardiología. Constituye un gran aporte hacia la reunión de la Sociedad de Cardiología de este año, así que un agradecimiento muy particular al Centro Modelo de Cardiología, sus residentes, sus directores y al doctor Muntaner por esta presentación de trabajos hacia estas jornadas calchaquíes. Muchas gracias. Excelente. Yo también comparto, digamos, la gratitud con el Centro Modelo de Cardiología y también la actitud del Centro Modelo de Cardiología, porque todo el tema de la investigación también gatilla el estudio y la actualización. O sea, el hecho de que estén manejando distintos tipos de score y ver qué utilidad tienen y tratar de corroborarlos,
toda esa inquietud, la verdad es que hace progresar al servicio e incluso al modo de atender a los pacientes. Felicito al doctor Montaner, que es realmente un motor de toda la actividad científica del Centro Manuel de Cardiología. Todo el mérito de los residentes. Sí, los